Historia de México 2, clase 4, los conflictos armados contra Francia y Estados Unidos. Los conflictos armados Francia. Después de la presidencia de Guadalupe Victoria, la inestabilidad fue la característica del escenario político mexicano. Esta inestabilidad se concretizó en una serie de pronunciamientos, rebeliones armadas, que incluían la proclamación de un documento denominado Plan. Este consistía de una serie de peticiones entre las que se encontraba comúnmente la solicitud de destitución del presidente en turno. Estos conflictos armados ocasionaron pérdidas constantes, tanto a los mexicanos como a los extranjeros que vivían en México, entre ellos los franceses, quienes en 1828 presentaron al gobierno mexicano una serie de demandas por daños sufridos durante los pronunciamientos. Célebre por lo exagerado del monto exigido fue la reclamación presentada por un pastelero apellido Remontel. A estas reclamaciones el gobierno mexicano respondió en 1837, que no se hacía responsable de ellas. Estas declaraciones del gobierno mexicano agravaron las relaciones entre México y Francia, de tal forma que el 6 de febrero de 1839 ancló en el puerto de Veracruz una escuadra de marina francesa, integrada por 26 barcos. Este acontecimiento dio inicio al episodio de nuestra historia conocido como Guerra de los Pasteles. Los navíos de guerra franceses bloquearon el puerto de Veracruz mientras el gobierno francés dirigía un ultimátum al mexicano. En este se le solicitaba que atendiera las reclamaciones hechas por los franceses residentes en México y el puerto sería bombardeado. El ultimátum no se atendió y el fuerte de San Juan de Ulúa fue bombardeado por los barcos franceses. A partir de este bombardeo se presentaron una serie de batallas entre franceses y mexicanos, hasta que el 7 de abril de 1839 México se vio obligado a rendirse y aceptar las reclamaciones presentadas por el gobierno francés. Los conflictos armados entre centralistas contra federalistas. Posteriormente, Guadalupe Victoria, a la falta de recursos monetarios, se unió la inestabilidad interna producto de las luchas entre los grupos que se disputaban el poder. Todo ello propició que Antonio López de Santa Anna llegara a la presidencia a principios de la década de 1830. Sin embargo, en los hechos, quien gobernó a México en el periodo de 1831 a 1832 fue su vicepresidente, Valentín Gómez Farías, quien impulsó una serie de reformas consideradas demasiado radicales por parte de los sectores como la Iglesia y el Ejército. En el periodo transcurrido entre 1832 y 1836, se sucedieron varios presidentes en el gobierno de México, aunque el hombre realmente importante, el que podía inclinar la balanza hacia uno u otro de los grupos en pugna, era Antonio López de Santa Anna, un militar que ascendió en el terreno político desde los años finales del virreinato. Periodos presidenciales de Antonio López de Santa Anna. Durante este intenso periodo de debates en torno hacia el federalismo, ¿era realmente lo mejor para México o debía cambiarse por el centralismo? La actitud y conducta de López de Santa Anna fue ambigua, puesto que en sus manifiestos y declaraciones oficiales no se adhirió a los partidos del federalismo, tampoco a los del centralismo. En este periodo Santa Anna ocupó varias veces la presidencia de la República, aunque por periodos cortos, como puede verse en las siguientes tablas. El 16 de mayo de 1833 al 3 de junio de 1833, el 18 de junio de 1833 al 5 de julio de 1833, 27 de octubre de 1833 hasta el 15 de diciembre de 1833, 24 de abril de 1834 hasta el 27 de enero de 1835, 20 de marzo de 1839 hasta el 10 de julio de 1839, 10 de octubre de 1841 hasta el 28 de octubre de 1842, 4 de marzo de 1843 al 4 de octubre de 1843, 4 de junio de 1844 al 12 de septiembre de 1844, 21 de marzo de 1847 al 2 de abril de 1847, 20 de mayo de 1847 hasta el 15 de septiembre de 1847, y por último el 20 de abril de 1853 al 9 de agosto de 1855. La derrota del ejército mexicano durante la Guerra de Texas
Con la consiguiente independencia de esta miraron al prestigio que tenía el general Antonio López de Santa Anna, lo suficiente como para reiterarla momentáneamente del escenario político nacional. Desconectado del acontecer político, en realidad se mantenía en estrecho contacto con los partidarios que tenía en la capital del país, y es aunado al hecho de que el sistema centralista no consiguió consolidarse propio, que Santa Anna regresara en 1837 al centro de la escena política y ocupando intermitentemente la presidencia hasta 1847, año en el que quedó formalmente abolido el sistema centralista, dando paso al restablecimiento del federalismo. La guerra contra Estados Unidos. El restablecimiento de la Constitución de 1824 y con ella el sistema federalista sucedió a la par que los incidentes internacionales que ocasionaron la guerra con Estados Unidos. Los antecedentes de este enfrentamiento bélico se encuentran en la Guerra de Independencia de Texas. Como se vio anteriormente, México nunca reconoció la independencia tejana. Por el contrario, en el ambiente político siempre estuvo latente la idea de recuperar este territorio, pero no pudo llevarse a cabo por la falta de recursos. En la década de 1840 hubo varios intentos para que México reconociera la independencia de Texas, y el más exitoso de ellos fue el auspiciado por los gobiernos de Gran Bretaña, Francia. Francia y Gran Bretaña acordaron con México que se reconocería la independencia de Texas con la condición de que ésta no se anexara a ningún país, especialmente a Estados Unidos. Tanto el gobierno francés como el inglés estuvieron dispuestos a servir de aval para garantizar que Texas permaneciera como país independiente. Este acuerdo, que en apariencia dejaba a todos los interesados conformes, no pudo concretarse porque el gobierno tejano quiso extender sus límites de tal forma que su territorio abarcara lo que hoy es el estado de Nuevo México, que en aquellos años formaba parte de nuestro territorio, por lo cual el gobierno mexicano se opuso a considerarlo como territorio tejano. Hacia 1845, las ambiciones expansionistas del gobierno norteamericano se concretaron en la doctrina del destino manifiesto, la cual señalaba que cualquier pueblo podía establecer su autogobierno, solicitar su admisión y ser aceptado en la Unión Estados Unidos, esto por Serrano Vázquez, 2013. Con base en esta doctrina, el presidente norteamericano James Polk promovió la anexión de Texas, la separación de California y envió un comisionado a la Ciudad de México para proponer la compra de los territorios mexicanos que se encontraban entre Texas y la costa del Pacífico. El comisionado solicitó entrevistarse con el presidente José Joaquín Herrera, quien se negó a recibirlo. Esta negativa se conoció en Washington el 13 de enero de 1846 y en esa misma fecha el presidente Polk ordenó que el general Zachary Taylor y sus tropas avanzaran del río Nueces, ubicado en la frontera entre Texas y Coahuila, hacia el río Grande, que se encontraba ya en territorio mexicano. 12 de mayo de 1846, en este se señaló que el ejército mexicano atacó al norteamericano en suelo estadounidense. Aquí vale la pena aclarar que en el año de 1846 las tropas norteamericanas que se encontraban en Nuevo México estaban en territorio mexicano. Por consiguiente, las acciones militares entre mexicanos y estadounidenses se produjeron en territorio mexicano. Para cuando se hizo esta declaración, ya el ejército americano, dirigido por el general Taylor, estaba avanzando hacia Monterrey. Desde enero de 1846 hasta el 15 de septiembre de 1847, fecha en que el ejército norteamericano tomó la Ciudad de México, se produjeron una serie de batallas en diversos puntos del país: el bombardeo del puerto de Veracruz, la batalla de Molinos del Rey, la batalla de Churubusco, la toma de Monterrey, la toma de la Ciudad de México, entre varias más. La mayor parte de ellas culminaron en derrotas para las tropas mexicanas debido a tantos errores de estrategia militar como a la falta de armamento, pólvora, alimentos y disciplina entre los integrantes del ejército, que se formó básicamente con voluntarios. Con la mayor parte del territorio en el poder del ejército estadounidense, el gobierno mexicano se trasladó a la ciudad de Querétaro. Antonio López de Santa Anna renunció a la presidencia de la República y fue sustituido, como lo establecía la Constitución, por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Manuel de la Peña y Peña. Fue a través de él de los comisionados Bernardo Couto y Luis G. Cuevas y Miguel Astraitain, a quien le tocó negociar la paz con Estados Unidos y el tratado que le ratificaba, mismo que se conoce con el nombre del Tratado de Guadalupe Hidalgo,
Por ser este el nombre de la población en el cual se firmó, mediante este tratado México cedió a Estados Unidos los territorios de Nuevo México, Arizona y California, que conjuntamente con Texas conformaban la mitad del territorio mexicano. El trato fue ratificado por ambos gobiernos el 30 de mayo de 1848. Recuerda que puedes volver a visualizar tu clase y actividades por las siguientes plataformas, ahí quedarán respaldadas para tu comodidad.